Esta noche voy a preguntarle sobre esto y sobre mucho más a uno de los precandidatos para las elecciones primarias que se vienen. Y le doy la bienvenida a Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, que participa en la interna de Juntos en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Un gusto de hablar con usted y poder tener este intercambio frente a la audiencia. Un placer, Ricardo. Bueno, preguntarle ante todo, vamos por el principio, para usted, ¿qué se juega en estas elecciones que vienen? Yo creo que son elecciones muy importantes porque a mí me parece que nuestra república está en riesgo frente a un proyecto hegemónico que no vacila en trastocar nuestro orden institucional para preservar la impunidad de quienes ejercieron el poder. Y frente a eso y frente a ese proyecto debemos defender la república y eso para mí se concreta en asegurar una mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación que impida todos estos devaneos totalitarios. Eso para mí es lo decisivo. ¿Usted cree que si el gobierno logra acercarse a la mayoría o tener la mayoría en la Cámara de Diputados, porque en el Senado ya la tiene, van a intentar avanzar en reformas que desanden el camino republicano de Argentina concretamente? Yo estoy convencido. Ahí usted tiene... Vamos por parte, porque este es el corazón del problema. A ellos están tratando de reformar la ley de la procuración para poner un fiscal amistoso al poder. Creo que eso está a pruebas al canto. El segundo aspecto que está ahí metido es una cosa que yo lamento que el gobierno anterior no haya hecho. Usted sabe que las cámaras han declarado la inconstitucionalidad de la reforma que auspició Cristina en 2006 del Consejo de la Magistratura, que le da a la política la capacidad de manipular a los jueces, y eso yo creo que está en el corazón de los problemas que tenemos, de esta debilidad de nuestro sistema judicial. Ahí hay dos soluciones. Lo que yo le pedí al gobierno anterior era que retirara el recurso extraordinario. La otra solución es que la Corte ratifique el fallo de la Cámara y volvamos a la composición anterior del Consejo de la Magistratura, donde la política no tiene la preeminencia que hoy tiene, y volveríamos a una situación de independencia del Poder Judicial. Ahora, fíjense lo que estamos hablando. Ya no es que estoy hablando de una hipótesis de trabajo. Esta es la reforma que auspició y lideró Cristina en el 2006, que a mi criterio prácticamente vulneró severamente la independencia del Poder Judicial. Ricardo, en estas elecciones usted está dentro de la interna de Juntos, y lo primero que se me ocurre preguntarle es por qué la gente que sigue a Juntos debería votarlo a usted y no a María Eugenia Vidal. A mí me parece que nosotros, a mí no me gusta hacer tanto énfasis en la diferencia, pero ante la pregunta no tengo más remedio que hacerlo. Nosotros jamás le hubiéramos votado al gobierno, como vota la coalición que respalda a María Eugenia, jamás le hubiéramos votado la ley de teletrabajo, la de alquileres, la de góndola, las facultades extraordinarias. Nosotros vamos a ejercer frente al gobierno, y es notorio eso, una firmeza muy clara y muy tajante. ¿Usted dice que Juntos por el Cambio es tibio? Yo creo que la coalición, yo creo que hay una fracción de nuestros competidores en la primaria abierta que tienen una actitud, yo diría, más contemporizadora que la que tengo yo, o sea, tenemos nosotros, o sea, además es notorio cuando usted sigue las declaraciones nuestras y sigue las declaraciones de ella. Yo me fijaba lo que decía la doctora Sandra Pita sobre ese experimento atroz que han hecho en la provincia de Buenos Aires, que se equivocaban qué vacuna combinaba con cuál. Es una cosa increíble lo que ha pasado. Usted enseguida nota en nosotros una firmeza, una actitud inclaudicable frente al gobierno. Yo tiendo a pensar que nuestros ocasionales
contendientes tienen una actitud, lo diría, más contemporizadora frente a la coalición opositora, a la coalición oficialista que hoy gobierna. Y creo que en el fondo nosotros, y es muy claro eso, creemos en una economía más abierta, hacemos un énfasis en la iniciativa privada, en las pymes, en que haya impuestos más bajos, regulaciones que permitan un mayor nivel de innovación, de creatividad, de impulso al sector privado. Ahora, Ricardo, si es por ese lado, ¿por qué la gente debería votarlo a usted y no a Javier Milei? Eso es uno. A ver, ahí vamos también a la diferencia. Javier tiene, con el cual hemos tenido una larguísima colaboración intelectual, como es público y notorio. Él tiene una visión de que el sistema político argentino está corrompido irreversiblemente. Y él ha dicho que quiere ir ahí a destruirlo, a reventarlo. Yo ahí establezco una clara diferencia. Yo veo una gran diferencia entre el kirchnerismo y la oposición. A mí me parece que la oposición, el gobierno anterior, yo me sentía mucho más seguro cuando la ministra era Patricia Bullrich que con la ministra Frederick. Cuando veo al presidente referirse a la OEA como si fuera un escuadrón de gendarmería y degradar como si fuera un sicariato a los centinelas de la patria, yo establezco una diferencia muy clara. La política exterior del anterior presidente era muy razonable, y la política exterior de este gobierno, que nos ha hecho retirar la denuncia a la tiranía criminal de Maduro en la Corte Internacional de Justicia, en la cual acompañamos a Canadá y nos volvimos con Cuba, con esa dictadura de más de 60 años, con la dictadura nicaragüense de Ortega y Murillo. Usted vio lo que hace, que ponen preso a todos los opositores para ganar. Debo reconocer que por esos estándares los kirchneristas son todavía blandos, ¿no? Ricardo, ¿sabe que yo estaba pensando hoy cuando teníamos cerrada la entrevista con usted, me acordé de 2003. ¿Usted se acuerda del porcentaje de votos que sacó en ese momento como candidato a presidente? Cerca del 17%. O sea, estuvo a 4 o 5% de votos de ser presidente. Es verdad. Y eso hubiera sido un cambio muy grande para nuestra patria, porque yo siempre he pensado, no quiero ser melancólico sobre eso, pero se combinaban las mejores circunstancias de la historia de nuestra patria, porque tuvimos circunstancias excepcionales en la década que siguió, la decencia personal y la creencia en las instituciones republicanas y en la economía de mercado. Hubiéramos tenido un éxito excepcional. Si algo me lamento en la vida es haber perdido esa elección, pero hice lo imposible para ganarla. Como creo que ahora voy a hacer lo imposible frente al inmenso aparato de mis circunstanciales adversarios en la primaria, también vamos a hacer un esfuerzo, y yo creo que hemos logrado conmover a la opinión pública. No digo que... Ahora, perdóneme, Ricardo, ¿cómo? Le voy a preguntar algo que tiene que ver probablemente con la resiliencia o con el ser político, porque no debe ser fácil, digamos, quedar a tan poquito porcentaje de ser presidente y volver al ruedo, pero desde abajo, digamos. ¿Cómo se procesa eso en la política? ¿Cómo se procesa el fracaso en la política y por qué se sigue, digamos? Mis amigos dicen que soy muy tenaz, mis adversarios que soy un terco, pero yo diría... tengo grandes convicciones sobre lo que le he planteado a la ciudadanía y a mi patria a lo largo de muchísimos años. Usted recuerde que Sarmiento, después de ser presidente de la República, volvió a ser director general de escuela. Cuando usted tiene una pasión cívica como las que tenemos los que emprendemos estas
estos esfuerzos gigantescos, usted supera esa adversidad. A mí mi tristeza no era por la derrota personal, mi tristeza era porque veía que mi patria perdía una gran oportunidad. No por mí, yo estaba acompañado por el mejor senador de la República, el doctor Ricardo Gómez Diez, profesor de Derecho Constitucional en 2 universidades, una eminencia. Habíamos formado un equipo formidable. Lo que a mí me entristecía no era la derrota personal, me entristecía la oportunidad que perdía mi patria, de eso estoy convencido. Todavía Ricardo, ahora le voy a preguntar, le voy a pedir su definición. Pero bueno, le voy a pedir su definición de populismo, pero antes usted me lo mencionó a Sarmiento, muchos lo recuerdan por el recorte al presupuesto educativo también. Es que, a ver, vamos a repasar cómo fue eso un segundo. Yo no quiero volver al pasado, pero a veces es inevitable. En realidad, yo venía de ser ministro de Defensa, a 1 año y medio. El presupuesto de defensa del año 2001 era inferior en términos nominales al de 1992. El presupuesto de las universidades había subido un 100% en términos nominales, o sea, se había duplicado y el otro era menor en términos nominales. El esfuerzo que se le pedía a la universidad era 2,5% del presupuesto, para lo cual tenían fondos extra presupuestarios, no era un esfuerzo en un momento de una crisis extrema. Yo soy un producto de la Escuela de Gestión Estatal, fui al colegio primario, al colegio secundario, a la universidad estatal. Soy una persona que ha hecho su vida a través del esfuerzo y del mérito. Vengo de las oportunidades de la Escuela Argentina, se puede imaginar que no me iba a ir contra eso. Ahora, era un momento muy difícil y lo que traté de hacer fue que el esfuerzo fuera simétrico para todos. Yo estoy convencido que la clave del crecimiento y de la prosperidad es la formación de capital humano. El capital humano vale en el mundo 3 o 4 veces el capital físico y los recursos naturales. Sería contra el sentido común si yo tuviera una actitud agresiva sobre la educación de la cual he sido producto. Yo no soy un patricio, soy nieto de inmigrante. Mis posibilidades en la vida me la dio poder estudiar y formarme. He sido profesor titular de la Universidad de La Plata más de 30 años, o sea, tengo una vida dedicada a la vida universitaria. Ricardo, ¿le puedo? Que tenga un fuerte compromiso con eso. Ahora, en las emergencias, como la que en aquella oportunidad, usted se imagina que no lo hice para hacerme, digamos, simpático, lo hice porque no había más remedio. ¿Le puedo pedir que me diga su nombre completo? Ricardo Hipólito López Murphy. ¿Por qué le pusieron Ricardo y por qué le pusieron Hipólito? Bueno, cuando yo nací, allá en el año 51, el que había sido el jefe del bloque de diputados opositores, el doctor Ricardo Balbín, había sido detenido por los discursos que pronunciaba siendo el dirigente político más importante de la oposición. Y mi padre, que lo veía como una figura, digamos, que él admiraba, me puso el nombre de él, y para que nadie se confundiera sobre a qué Ricardo se refería, me puso Hipólito. Y usted sabe que en ese momento era una época muy difícil del país. El empleador del Servicio Civil le decía, del registro civil, no le ponga ese nombre. Mi padre era un vasco imposible, así que si se le había puesto en la cabeza que iba a poner ese nombre, no había fuerza humana que lo detuviera. Increíble siempre, que le hayan dicho eso en el registro, me muero. Bueno, pero eran unas épocas muy difíciles. Claro. Mi papá era muy rebelde a la unanimidad de prepo. O sea, no soportaba la unanimidad de prepo ni soportaba rendir culto a la personalidad quien ejercía el poder. Ricardo, enseguida le voy a preguntar... De ese episodio dado que usted me ha preguntado, que Ricardo Balbín estaba detenido.
Sí. Entonces a la pira bautismal me llevó Arturo Frondizi. Siempre papá comentaba que Moisés Levenson, que no iba nunca a los bautismos, ahí se puso el sombrero y fue al bautismo. Digo, para que usted vea que era el principal acto opositor de esa época fue mi bautismo. No, no te puedo creer. Ahora podemos conversar. Me gusta más ver este momento de diálogo, más que como una entrevista, como una conversación. Cosa que acompaña más la realidad biológica y de las agendas, ¿no?, de la vida. Estamos con Ricardo López Murphy, precandidato para las primarias por Republicanos Unidos y que participa en la interna de Juntos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y le dejé pendiente, Ricardo, la pregunta sobre para usted, ¿qué es el populismo? Sí, yo si tuviera que dar una definición breve, yo diría es una combinación de miopía, de pensar que el mundo termina en el año que estamos viviendo y que no hay que preocuparse por el futuro, con un cesarismo, con una suerte de autoritarismo y con una conversión de la política casi en una religión. Por eso genera esta actitud de antagonismo terrible, de ver a los otros como los culpables de todo y de verse ellos como prácticamente los apóstolos de la fe. Esa combinación de miopía y de descapitalización y de endeudamiento y de responsabilidad, con esa intolerancia a los otros y con esas actitudes y esos discursos descalificantes. Usted verá que muchas veces Cristina usaba para referirse a sus opositores distintas categorías zoológicas. Y yo creo que eso es no es compatible con el sistema republicano. El sistema republicano supone la alternancia, la tolerancia, la convivencia, competir, pero la competencia como una forma de cooperación. Es decir, requiere un espíritu de buen diálogo, de actitudes constructivas, de reconocer que uno no es todopoderoso, que tiene límites y que esos límites implican, entre otros, reconocer la división de poderes, el federalismo, la libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que yo creo que se pierde en el populismo, detrás de esa relación entre el líder y las masas, es decir, esa cosa que usted ve en el chavismo, que usted ve en el castrismo, bueno, que vio acá en el kirchnerismo. Si usted tuviera que responder a la pregunta en su criterio, ¿qué quiere Cristina Kirchner como líder? Que Cristina es una persona que en este momento lidera desde el silencio, ¿no? Porque uno finalmente tiene que ir viendo lo que pasa, pero no hay una forma explícita, una enunciación explícita de un plan siquiera. No, pero a mí me parece muy claro que ella digita las listas. Lo que ella hizo en el 2019 fue increíble. Fue nombrar por un tuit, no me acuerdo si fue en Facebook, al presidente de la República, al gobernador de Buenos Aires, a la vicegobernadora, a la lista de diputados nacionales. Bueno, ¿usted ha visto lo que ha pasado ahora? Si usted ve las listas, usted no ve como en nuestro caso una competencia. ¿Quién va a encabezar la lista de Juntos en la ciudad de Buenos Aires? Eso lo va a determinar la ciudadanía. O sea, será la licenciada Vidal, será Ricardo López Murphy. Eso va a depender de la opinión de la ciudadanía. En cambio, en el frente de todo es el dedo de Cristina. Y fíjese que prácticamente la lista, salvo el que la encabeza, es una lista armada por ella de gente que su principal rasgo es la lealtad inconmovible a su figura. Ricardo, lo llevo al terreno de la economía. A mí hay un tema que me preocupa sobremanera, a todos los argentinos, que es la inflación. Cuanta más inflación, más pobreza, más pérdida de salario, menos poder adquisitivo, ya sabemos, la tragedia de siempre. Pero ¿sabe qué? Pregunto.
¿El gobierno quiere solucionar el problema de la inflación? ¿Usted cómo ve este tema que parece un tema que hace tic-tac, por no decir una bomba, ¿no? No, es verdad. Es verdad y la situación se está poniendo muy compleja, eso es cierto. A mí no me gusta dar malas noticias, pero es verdad que tenemos un déficit, mire, bien medido lo va a ser titular, pero bien medido es un déficit de 40.000 millones de dólares. Prácticamente 20 y pico de mil millones de ese déficit lo vamos a pagar con inflación. Entonces, la inflación es un fenómeno de la emisión de dinero del gobierno para cubrir su desbalance. Usted, Cristina, en su vida personal no puede tener un desbalance que sea de esa inmensa magnitud. O sea, usted dice que la inflación es el gobierno haciéndonos hacer el ajuste a nosotros. Así es. Claro, es así. La inflación es sobre todo un impuesto que recae sobre sectores muy vulnerables, porque, a ver, el impuesto ¿a quién se le cobra? A los que tienen dinero en efectivo. Cuando usted cobra una quincena, usted tiene gran parte de su patrimonio en el bolsillo. Cuando usted es una persona de un patrimonio elevado, lo que tiene en el bolsillo es una fracción muy pequeña de su patrimonio. Entonces es un impuesto muy regresivo que no pasa por el Congreso de la Nación, es un impuesto no legislado, es una degradación de la vida republicana. Fíjese que ninguno de nuestros vecinos tiene estas inflaciones, ninguno de los países desarrollados. La inflación es un rasgo de gran decadencia. Ahora, si usted dice que la inflación es un impuesto que de alguna manera provoca el gobierno deliberadamente, o sea, el gobierno para usted no quiere solucionar el problema de la inflación. No, claramente. Si quisiera, usted vio que nuestros vecinos no tienen inflación. Los países de Europa no tienen inflación, los países de Asia no tienen inflación, los países de Oceanía no tienen inflación. No es que la inflación es un fenómeno mundial, es un fenómeno del peso argentino, creado por el gobierno. ¿Para qué? Para financiar el gasto que, bueno, que tiene mucho que ver con el mecanismo clientelar, con el mecanismo de convertir a los argentinos en una especie de servidumbre. No se engañen, cuando todo el mundo depende de la beneficencia del Estado, usted adquiere una suerte de servidumbre, es decir, va perdiendo las características de ciudadanía. Por eso para mí volver a trabajar, hacer que todo el mundo trabaje, no es una cuestión solamente de mejorar el producto económico, no es solamente una cuestión moral de recuperar la autoestima, es una cuestión de ciudadanía, porque el que gana el pan con el sudor de la frente, dice el Evangelio, esa persona es un ciudadano exigente. Si usted vive de la beneficencia pública, poniendo la manito para que el poder le dé, ahí usted va degradando, va perdiendo esa característica que tienen los países republicanos, que es una gigantesca clase media. Ahí lo que tiene es la clase de, digamos, de cortesano del poder, el capitalismo de amigo, de cuate, y abajo una miseria generalizada. Por eso cuando nos oponemos a esto, no nos oponemos solamente porque es ineficiente económicamente, porque es injusto, nos oponemos porque nos degrada a un régimen finalmente autoritario. Ahora, usted lo que está diciendo es que la inflación es el plan del gobierno. Es que es así, desgraciadamente es así. Y forma Ricardo, parte de... sí. Es decir, a ver, Cristina, a usted que le gusta que vaya para el pasado, que me parece bien, porque eso nos ayuda a pensar. No, le digo la verdad, así como yo le pregunté de la génesis de su nombre, por su historia y de todos los puntos de trascendencia o de hitos políticos de su vida, yo creo que mi obligación es darle al ciudadano que está escuchando todos los matices de su historia y que usted va a saber responder y que la gente tiene derecho a escucharlo. Entonces yo creo que ese es mi rol, como su rol también. Me parece muy bien. Me parece que ese desafío es el que debo afrontar como postulante, como aspirante a representar a la ciudadanía. Tengo que poder superar esa conversación exitosamente. De eso se trata la campaña.
Y ¿sabe qué, Ricardo? Esto saliendo un poco, ¿sabe que Felipe González decía, ser político es poder explicarse, ¿no? Y yo, Así es. a veces cuando veo a mí hay dos cosas que me agotan. Una es el dogma y otra es el marketing. Me parece que las dos cosas son una forma boba de hacer política. Yo valoro la política que puede persuadir, explicar, argumentar. Entonces, creo que la pregunta es el mejor disparador para un argumento. Es verdad, y yo coincido con usted, que el marketing y los eslogans y la demagogia, todo eso nos prostituye, nos hace mal. Yo creo que la política es en principio un acto de docencia, es poder explicar de dónde venimos, qué dilema enfrentamos y cómo los vamos a superar. Ahí, yendo a la historia, Argentina entre 1890 y 1945 tuvo menos inflación que los Estados Unidos y creció más. O sea, no es verdad que nunca lo pudimos hacer. Los países que nos rodeaban tuvieron inflaciones altísimas, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Chile, ninguno de ellos tiene inflación alta. Es decir, o sea, por el año que dio 1945, ¿la inflación es culpa de Perón? Yo diría que en principio sí, el comienzo. Esa fue una época que el país empezó a tener un gran desorden fiscal y un gran desorden monetario. Y fue eso que no corrigieron los gobiernos posteriores, porque si al principio fue responsabilidad de Perón, también es cierto que los que lo siguieron no corrigieron eso. Una vez que usted se acostumbra a estas prácticas, revertirlas requiere un cambio muy fuerte, muy dramático. Lo hicimos a lo largo, ¿usted se acuerda? Cuando tuvimos la convertibilidad, no tuvimos inflación. Es decir, Argentina puede volver a la estabilidad, por supuesto que en ese proceso hubo fragilidades, por eso finalmente no logramos ese objetivo de consolidar de manera permanente la estabilidad. Pero sabemos cómo, si hay algo que sabemos los economistas es cómo resolver ese problema. Ahora, resolver ese problema implica dilemas políticos, porque va a tener que decir quién paga ese gasto y no pagarlo imprimiendo papeles pintados. Es decir, va contra la razón pensar que se puede crear riqueza dándole a la imprenta con papeles pintados. A mí me parece una cosa casi salvaje esa. Ricardo, le agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Un solo cuento que no quiero omitir porque para que por favor se lleve toda la historia. Si no cuenta un cuento, no es candidato, aparte. No, no, pero es sobre mi historia personal. Mi padrino fue Ricardo Balbi. Así que eso explica también el nombre que usted me preguntó. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted, Cristina. Un gusto. Un gran saludo.